Hoy el mensaje va dirigido a los padres. Y si usted dice, yo no soy padre, lo va a hacer un día. Amén, hermanos. Entonces lo va a hacer un día. Muy bien, entonces Génesis 18, tan pronto usted lo tenga en su versículo 19, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor y leemos su santa palabra. Génesis 18, versículo 19. Me indican con un amén cuando ya estén allí. Muy bien. Dígale que está a su lado, feliz día del Padre. Aunque sea por adelantado, feliz día del Padre. Muy bien. Bueno, el contexto es de Abraham, ¿verdad? Y vamos a leerlo. Dice Génesis 18, 19. Dice, porque yo sé, está hablando Dios de un personaje llamado Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos, diga, mandará a sus hijos, y a su casa, después de sí, es decir, después de que aún él muera, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, Vamos ahora. Padre, muchas gracias por tu amor, misericordia, por la vida, Señor. Gracias porque aquí están también nuestros hijos. Gracias porque aquí estamos, Señor, con un propósito de que los varones, Señor, aprendan virtudes tuyas, virtudes que aprendió Abraham, virtudes que rigen, Señor, la sociedad, pero en primer lugar nuestra familia, Señor. Bendice esta palabra, danos entendimiento y aplicación a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse todos. Sonríale al que está a su lado. Muy bien. Porque yo sé que mandará a sus hijos, Dios tenía una seguridad, una confianza de que Abraham iba a transmitir valores, de que Abraham iba a transmitir, ¿verdad?, virtudes. ¿A quiénes? A sus hijos. Dios estaba confiando entonces en que Abraham sería un varón que formaría una familia, una descendencia, una nación, y Dios no solamente dice eso, sino que dice una gran nación, ¿verdad? Entonces, para darle virtudes a su descendencia. ¿Qué es una virtud? ¿Qué son virtudes? ¿Verdad? Que debemos de formar los padres para poder transmitir a nuestros hijos. Déjeme decirle lo siguiente. Las virtudes son los valores que rigen una sociedad o familia. Los principios, llámese espirituales o principios morales, y cualidades que caracterizan a una persona. Los valores forman parte de sus creencias, determinan sus conductas, diga conmigo, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos, ¿verdad?, los valores, expresan de nosotros. Dios es el dador de toda virtud, ¿verdad?, de todo lo bueno, de cualquier valor moral o espiritual. Santiago 1:17, Dios es el autor, lo cantábamos. Hace un momento lo cantábamos y eso me emocionó y me bendijo mucho. Santiago 1:17 aparecerá, bueno, búsquenlo en la Biblia para que vea que está allí, ¿verdad? Santiago 1:17, hermanos de cabina, Santiago 1:17 dice lo siguiente: toda buena dádiva, podríamos traducir, toda buena virtud, ¿verdad? Y todo don perfecto, ahí está en el proyector, desciende de lo alto, o sea, no es terrenal, todo lo bueno no es terrenal, desciende de lo alto, del Padre, diga Padre, ahí está, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿verdad? Entonces todo don perfecto, toda virtud, ¿verdad?, todo valor moral desciende de lo alto, todo lo bueno. Y entonces Abraham tenía que aprender del Padre de las luces, es decir, de Dios. Nosotros tenemos que aprender de Dios, ¿verdad?, cómo es Él como Padre, las virtudes que Él tiene, para nosotros poder formarnos como padres y transmitirlos a los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y transmitirles a ellos, porque nosotros tenemos que heredar virtudes a nuestros hijos. Entonces Dios tenía que tratar con Abraham. Estamos en el capítulo 18, pero en el capítulo 12, que no vamos a ir, ¿verdad?, Dios llama a Abraham.
Dios llama a Abraham, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, eso está en el capítulo, ¿verdad? 11, lo llama de Ur de los Caldeos. Ahora, lo llama con un propósito de formar en él, ¿verdad? Como ya dije, una familia con virtudes, una familia diferente a lo que había en su tierra, a lo que existía en Ur de los Caldeos, actualmente Irak, ¿verdad? ¿Quién era el padre de Abraham? Era Taré, capítulo 11 de Génesis, ¿verdad? ¿Y era qué? Un idólatra, diga idólatra. ¿Verdad? Era idólatra, tenían muchas fiestas paganas, actitudes, y no había una formación en ellos, una formación de virtudes, de algo bueno. Pero Dios entonces llamaría a ese hombre llamado Abraham, donde no había una formación espiritual, igual como nosotros. Dios nos llama, ¿verdad?, del mundo, nos trae a sus caminos, para empezar o comenzar a formar, ¿verdad?, una nueva familia, una nueva persona, una nueva naturaleza, un nuevo hombre, ¿verdad?, un hombre con virtudes, un padre con virtudes, al grado entonces que en su caminar de 25 años, que fue lo que tardó para obtener su promesa, Abraham en esos 25 años empezó a formarse, llegó a ser una nueva persona, al grado que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Entonces vemos allí ya el cambio de la personalidad de Abraham, al grado entonces de que aún en nuestro tiempo, ¿verdad?, casi 4,000 años después, entonces los judíos le llaman padre. ¿Cómo le llaman, hermanos? Padre. Él es el padre de los que, ¿verdad?, de los que creen en Dios o en Jehová. Pablo también lo nombró así, Gálatas 3:7, Gálatas 3:7, hermanos de cabina. Gálatas 3:7 dice lo siguiente, o yo se lo leo, no tiene que ir. Dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, ¿cuántos de ustedes tienen fe en Cristo? Los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Entonces, Abraham, ¿verdad?, el primer cristiano, el primer, ¿verdad?, seguidor de Dios, donde vendría la descendencia hasta el Mesías. Entonces Dios formaría en Abraham un padre que transmite valores, que es lo que va a transmitir conductas, ¿verdad?, que expresan sus intereses, que es lo que va a transmitir creencias acerca de Dios, que es lo que va a transmitir a Abraham, conductas también entonces que determinan quiénes son ellos, ¿verdad?, qué es lo que va a transmitir principios, qué es lo que va a transmitir a Abraham, valores también. Entonces, Abraham sería el padre de los judíos, pero también viene a ser nosotros porque creemos en Jesús por fe. Ahora, Abraham era un ciudadano de Ur de los Caldeos, como ya dije, pero vamos ahora sí al capítulo 12 de Génesis, versículo 1, y pasaremos al 2. Génesis 12, 1, 2, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿entiendes? Sin la H, Abraham a secas, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Así es como Dios nos saca, ¿verdad?, del mundo y nos lleva hacia una tierra que es celestial. Entonces dice el verso 2, y haré de ti una nación grande. Esa nación se traduce familia. Esa nación se traduce pueblo, grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. O sea, voy a cambiar tu nombre. Le voy a dar otra forma a tu nombre, ¿verdad? Voy a transformar tu nombre y serás de bendición. Entonces, es interesante que Dios llamó a Abraham para formar esa nación o familia diferente a lo que había en su contexto. ¿Cuántos saben que Dios quiere eso para nosotros? Dios quiere una familia diferente a lo que hay en el contexto ahorita, ¿verdad? Dios quiere también bendecir nuestras descendencias, como lo prometió con Abraham. Pero interesantemente, nada de lo mencionado, es decir, de hacer una gran familia o nación o bendecir a su descendencia, nada sería hecho sin que antes primeramente Abraham fuera padre. Nada de eso vendría. Entonces Dios bendice, ¿verdad?, a los padres. Pero Dios va a bendecir y quiere bendecir a aquellos padres que así como Abraham salieron del mundo y van caminando con nuevas virtudes, nuevas formas de pensar, ¿verdad?, nuevos propósitos, formas de hablar, de conducirse. Dios va a bendecir a esos padres y esos padres serán de bendición para sus hijos, tu descendencia.
esos serán de bendición. Entonces, Génesis 18 y 19, que es donde abrimos, aparecerá en el proyector en un lenguaje más actual, en palabra de Dios para todos. Se lee de esta manera o se traduce más claro a nuestro entendimiento. Escucha, Dios eligió a Abraham para que fuera padre. Ya miramos, padre de fe, padre de naciones, ¿verdad? Pero para que fuera un padre con virtudes. Diga padre con virtudes. Un padre con virtudes, y Dios lo formaría a través de su caminar hacia la tierra prometida. Y dice entonces Génesis 18 y 19, tomando en cuenta el contexto, dice Dios, lo elegí, o sea, yo lo aparté, Abraham. Lo elegí para que enseñe a sus hijos. ¿Para que enseñe a quién? A sus hijos. Fíjate, ¿para qué nos escogió el Señor, hermanos, como nosotros como padres? Y a su gente, para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, que vivan. Tal vez tú dices, yo no soy padre, o soy un padre joven. Este es el propósito que Dios tiene para ti. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros, para enseñar a nuestros hijos, a nuestra gente, a vivir de manera que el Señor quiere. Que el Señor quiere. Si tú dices, ¿qué propósitos tiene, verdad, Dios para mí como padre? Aquí está. Aquí está, enseñar. Sabemos que Deuteronomio 6 era la regla para todo padre. Enseñarás, recordarás, repetirás a tus hijos, ¿verdad? Entonces, ahora, no solamente a vivir de manera que el Señor quiere que vivan, sino que sigue continuando, o continúa diciendo, haciendo lo que es bueno, ¿y qué más? Y lo que es justo. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Verdad? Dejar una herencia o un ejemplo de hacer lo que es bueno y lo que es justo. Nunca te debes de avergonzar de hacer lo bueno. Nunca te debes de disculpar por hacer lo bueno, ¿verdad? Siempre entonces tenemos nosotros que dejar ese ejemplo de hacer lo que es correcto, porque tus hijos te están viendo, ¿cierto? Tus hijos te están viendo. Entonces, ayer el papá de Walter, nuestro hermano Walter, ¿verdad? Adulto, compró una camioneta. Y el hombre que la vendió dice, les dejo en limpio la cantidad que quieran ponerle, ¿verdad?, ustedes en cuanto se las vendí. Lo que él estaba diciendo, le pueden poner $500, pero eso es mentir, ¿cierto? Le pueden poner $1,000 al título atrás, pero eso es mentir. Entonces yo le puse lo que nos costó. Yo dije, si se enoja nuestro hermano Walter, se va a molestar, pero le puse lo que costó, porque eso es lo recto, eso es lo justo. Tal vez a él le toca pagar unos $20 más de impuestos, 30, 50, yo no sé, pero eso es lo recto, eso es lo justo, ¿cierto o no? Entonces imagínate que tú le pones ahí, me costó $100 y no voy a pagar impuestos, pero ¿quién te está viendo? ¿Cuál es el modelo de conducta que estamos dejando? Sí, entonces nosotros tenemos que entender que Dios llamó a Abraham para formarlo primeramente en carácter, en virtudes, para que enseñara a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que Dios quiere que vivan y para que ellos también hagan lo bueno y lo que es justo. A esas dos palabras, bueno y justo, se le llama virtud. Se le llaman virtudes. Y hay cientos de virtudes de las cuales podríamos hablar, pero yo quiero enfocarme, ¿verdad? Me voy a enfocar hoy en tal vez 3 o 4. Me voy a enfocar en lo que viene siendo la virtud de ser sinceros, pacientes, ¿verdad?, de ser personas con gratitud y ser personas que ofrecen perdón. En eso me voy a enfocar. Ahora bien, entonces, vemos aquí que estaba condicionado, ¿verdad? Estaba condicionado el darle una bendición, el que Dios le diera una bendición a Abraham. Y era entonces que él enseñara a sus hijos. Y eso aplica igual a nosotros. La bendición de nuestras generaciones está condicionada a que nosotros enseñemos lo que es justo, lo que es recto, y enseñemos virtudes a nuestros hijos. Ahora bien, la promesa de Dios, como dije, estaba condicionada, y cuando Dios llamó a Abraham, él no estaba formado en valores. Cuando usted estudia la vida de Abraham, él no tenía virtudes o no se dejaban ver, por ejemplo, ¿verdad? Él llegó a Egipto y allí le dijo a su esposa, dile que eres mi hermana. ¿Cómo se le llama eso? Mentira, ¿cierto? Se llama mentira. O sea, es decir, que no tenía esa cualidad moral, no tenía, ¿verdad?, esas virtudes. Y eso mismo que hizo, esa mentira se la transmitió a Isaac y después Isaac también mintió. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en considerar un padre de virtudes, un padre de valores.
en formar en nosotros. Venimos del mundo igual que Abraham, venimos de una sociedad, ¿verdad?, pagana, venimos de un mundo donde no hay valores, principios. Pero Dios nos llama a formarnos en valores y virtudes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay muchas cosas negativas que puedo hablar de Abraham, ¿verdad? Donde también él no se esperó, no fue paciente ni creyó en la promesa de Dios y tuvo otro hijo, ¿recuerdan? A Ismael. Hay muchas cosas que podemos hablar, cómo fue su formación. Él era igual que nosotros, no hay diferencia, pero Dios lo fue formando, al grado entonces de que los judíos le llaman padre. Y Pablo le dice, él es también padre de ustedes que creen por fe. O sea, ya es alguien ejemplar al pasar el tiempo. Entonces, el contexto del llamado de Abraham, vamos a mirarlo, cómo era su sociedad. ¿Cómo era la ciudad en la que vivía, la gente? ¿Cómo se relacionaba en cuanto a principios o creencias? Génesis 18:20. Vamos a mirar. La sociedad de Abraham no es diferente a la nuestra. De hecho, es una fotografía idéntica. La sociedad, los tiempos de Abraham son una fotografía idéntica a nuestro tiempo, ¿verdad? Eso es lo impresionante de la palabra de Dios, que es profética, es relevante, es actual, ¿verdad? Es el periódico del día, es la noticia del día. Entonces, eso es lo bonito, lo hermoso de la palabra de Dios. Ahora, Génesis 18:20, vamos a mirar cómo eran los hijos en ese tiempo y los padres de ese tiempo. Dice la palabra, entonces Jehová le dijo, ¿a quién? A Abraham, ¿verdad? Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Se le hace interesante la palabra Sodoma y Gomorra? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué eran esos tiempos? Eran tiempos de donde estaba el movimiento gay, a todo lo que daba, Sodoma y Gomorra. Era tiempo donde la homosexualidad, la parte paternal, ya no existía. Era tiempo de donde el más joven hasta el más grande, entonces, ¿verdad?, estaba en un pecado de inmoralidad. No había moral en ese tiempo. Es lo mismo que está sucediendo ahorita. Es exactamente el mismo tiempo, ¿verdad? Es ahí la importancia del padre obtener convicciones, moverse por convicciones, mostrar convicciones, enseñar convicciones, ¿verdad? Dar ejemplo de convicciones. El tiempo de Abraham era muy parecido a nuestro tiempo, como Sodoma y Gomorra está este tiempo, ¿cierto o no? ¿En qué mes estamos? En junio. ¿Qué eso significa eso? El mes de Sodoma y Gomorra, el mes del gay, ¿cierto? Es el mismo tiempo. Entonces, bien, en ese tiempo los valores morales habían desaparecido. Ahora bien, igual que nuestro tiempo, todo eso está desapareciendo. Estos tiempos entonces no son muy diferentes al tiempo de Abraham. Y en ese contexto, Dios revela a Abraham su propósito de juicio contra Sodoma y Gomorra por la extrema pecaminosidad de los hombres. Ahora bien, la revelación del juicio de Dios contra esas dos ciudades tenía propósitos. Escuchen lo que voy a decir. Dios se revela, como en estos tiempos. Yo espero que Dios te revele, hermano, para que Dios nos revele como padres. Pero esa revelación, o sea, entiéndase, claridad, entendimiento, comprensión, tenía un propósito. Dios le estaba mostrando a Abraham, este es el tiempo en el que están viviendo tus hijos, ¿verdad? Es tiempo de Sodoma y Gomorra, hay libertinaje, no hay una moral. Y Abraham, yo te saqué de Ur de los Caldeos bajo este contexto. Yo te llamé de Ur de los Caldeos bajo este contexto. Yo quiero que tú, Abraham, seas un padre ejemplar, un padre de virtudes, un padre que va dejando todo lo que es de Ur de los Caldeos, todo lo que es del mundo. Yo quiero que empieces a caminar de otra manera. Yo quiero que tú empieces, ¿verdad?, a formar y enseñar a tus hijos la forma que yo te voy a transmitir a ti, de pensar y de actuar. La forma que te voy a enseñar, yo quiero que se la transmitas a tus hijos y a tu gente, dice también, y a tu gente, porque estos tiempos son, ¿verdad?, de extrema inmoralidad. En estos tiempos yo quiero que tú seas alguien diferente, Abraham. Quiero que tu familia sea diferente, que tus hijos sean diferentes, ¿verdad? Que entonces ellos puedan distinguirse ante esta sociedad que está bajo juicio. Entonces, esta sociedad está bajo juicio, pero quiero que seas diferente entre ellos. Ahora bien, por tanto, los valores bíblicos nos guían
en relación a las acciones que realizamos, a las decisiones que tomamos. Y ahorita los hijos están, ¿verdad?, tomando malas decisiones y malas acciones. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso, ¿verdad? Poner un ejemplo entonces en valores. Los valores, hermanos, no se adquieren de forma mágica. Abraham, la Biblia es clara, no los obtuvo de forma mágica, no oró, declaró, decretó y ya era otra persona. No, miramos los errores de él en su caminar, ¿cierto? Miramos los errores y los horrores también que él hizo. O sea, eso nos dice que no somos diferentes a él. Pero también vemos, ¿verdad?, que después, al obtener su promesa, al tener entendimiento, él fue el fundador, podemos decirlo así, ¿verdad?, de la creencia judía, que se le conoce como religión judía y judío cristiano. Él es entonces el primero que empezó a formar, ¿verdad?, un estilo, un patrón de cómo seguir a Dios, de cómo obedecer a Dios, de cómo escuchar a Dios, ¿verdad? Entonces, Abraham. Entonces, los valores no son de forma mágica. Es necesario que alguien nos enseñe, ¿verdad?, para poderlos nosotros agregar a nuestro código moral. Es necesario. ¿Y quién crees que Dios puso para enseñar esas virtudes? A Abraham, en su familia. ¿Y a quién puso en tu familia? Dígame. Los varones. ¿Cuántos varones hay? Tiendan su mano. ¿Verdad? Y padres, hay padres jóvenes tal vez, hay otros que no son padres todavía, pero lo van a hacer. O sea, tú tienes que captar, ¿verdad?, ¿qué propósito tiene Dios para ti como padre? ¿Qué es lo que tu familia debe diferenciarse a la sociedad de los tiempos de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál es entonces? Mire, hermanos, yo he sido bendecido cuando escucho padres decir lo siguiente. ¿Verdad? Mire, pastor, yo estudié, yo tuve una carrera, este es mi título, X. Pero cuando ya Dios me abrió el entendimiento, mi carrera me robaba mucho tiempo. Y ahora yo me propuse en mi corazón, ¿verdad?, titularme de padre. O sea, certificarme como un padre. Lo demás, ya entendí, Dios me dio convicción que no es lo principal. Ahora, lo más importante que Dios me ha delegado a que yo sea es que sea un buen padre, que aprenda a ser padre, que pueda graduarme de padre. Y yo agregaría de padre con virtudes. Porque muchas veces nuestras prioridades es el trabajo, es nuestra carrera, son otras cosas, pero no el formar virtudes, pero el no el transmitir virtudes. ¿Sí me explico? El no transmitir virtudes. Y a mí me bendice cuando escucho eso. ¿Verdad? Una hermana decía, yo me quiero graduar de madre. Yo quiero ser una buena madre, una madre sabia, una madre que influye con su ejemplo, una madre que puede estar allí en todo tiempo para ayudar a los hijos. Yo quiero graduarme de madre, esa es mi meta. Y yo cuando lo escuché dije, qué bendición. O sea, qué bendición que pensáramos así, ¿cierto? Entonces Dios quería esa mentalidad en Abraham. Dios quería que transmitiera a Abraham, ¿verdad?, entonces virtudes. Vamos a hablar la primera de 4, sinceridad. Diga conmigo sinceridad. La sinceridad de un padre, ¿cuánta falta hace, hermanos? Que los padres sean sinceros. Primeramente con Dios y que sean sinceros, ¿verdad?, con sus valores, que sean sinceros con sus hijos y que proyecten sinceridad. Proyecten sinceridad. A veces como padres queremos proyectar perfección, ¿verdad? Nada más. Entonces, sinceridad. ¿Qué es la sinceridad? Déjeme decirle. Es una virtud que mueve a decir siempre la verdad. Es una virtud que mueve a decir siempre ¿qué? La verdad. Entonces, como padres, muchas de las veces, ¿cuántas veces le mentimos a la esposa? ¿Cuántas veces le mentimos a los hijos? ¿Cuántas veces mentimos a las demás personas? Y se vuelve un hábito en nosotros, se vuelve un hábito el mentir, porque no tomamos, ¿verdad?, esa convicción de, ok, me voy a formar en sinceridad, yo quiero abrazar esa virtud, ese valor, ¿verdad? Esta palabra sinceridad también, hermanos, es comportarse conforme a la verdad, es comportarse conforme a la verdad. El sinónimo es veracidad, es también rectitud, y en el hablar o el vivir. Fíjate bien, sincero en el hablar y en el vivir, ¿verdad? Entonces Dios, hermanos, premia a los sinceros de corazón. Dios los premia, Dios los bendice.
Abraham entonces fue bendecido con el tiempo cuando él entendió, ¿verdad?, que el mentir, que el estar caminando sin las virtudes de Dios no le llevaba a nada bueno. Salmo 11.7, escucha, Salmo 11.7, va a aparecer en el proyector, dice lo siguiente: el Señor es justo, ¿cuántos dicen amén? Y ama a lo que es justo. Por eso le verán cara a cara. ¿Quién, hermano? El hombre recto. Dios habla hoy, hermano. Pon esa versión. Esta versión Dios habla hoy. Dice, por eso le verán cara a cara los sinceros. ¿Los qué, hermano? Los sinceros. Cuando no hay sinceridad en nosotros, hermano, no podemos tener una relación, nuestras peticiones. Señor, ay, ¿verdad? Trata con mi hijo, cuídalo, o mi esposa, o esto. No hay sinceridad. El Señor no escucha nuestras oraciones. El viernes tuvimos una reunión de varones, que bueno, no estoy regañando a los que no vinieron, cada quien sabrá por qué no vino. Pero a lo que voy es esto, ¿verdad? Le pedimos al Señor, Señor, danos humildad, ¿verdad? Para estar en tu presencia. Y todos, al menos yo y los otros testificaron que había una presencia del Señor. ¿Quién más de los que vino puede decir eso? Había una presencia hermosa del Señor. O sea, esto que dice este verso es lo que es. O sea, vemos al Señor en una relación tan íntima que lo podemos sentir allí con nosotros. Pero para poder nosotros entrar en esa relación sincera con Dios, ahora sí que se requiere, que hermanos, sinceridad de nosotros. ¿Verdad? Orábamos en ese servicio, ¿verdad? Señor, perdónanos. Si te hemos ofendido, límpianos, lávanos, Señor, esto. Entonces, y el Señor se hizo presente. Entonces, y así, esto debe ser algo normal para nosotros, o sea, normal, entrar a la presencia del Señor, ¿verdad? En tu carro, en tu cuarto, en tu closet, en tu trabajo, donde sea, debe ser algo normal. Pero con sinceridad le podemos decir, Señor, ¿sabes qué? Hice esto que no te gustó. Señor, ¿sabes qué? Me comporté de esta manera que no te gustó. Señor, ¿sabes qué? Te pido perdón. Te pido perdón, que nuestros hijos vean que también nosotros nos arrepentimos, ¿verdad?, delante del Señor. Y luego queremos decirle, arrepiéntete, pero si tú no lo haces. Entonces, tiene que ver nuestra sinceridad también en nosotros. Qué bendición es que nuestros hijos vean que nuestra relación con Dios es sincera, ¿cierto? Es sincera. Entonces, ¿y cómo? Sí, explicándole, expresando, hijo, nadie es perfecto, pero la sinceridad te lleva a reconocer, ¿verdad?, que has fallado en algo. Entonces, Dios promete bendecir a los hombres de un corazón sincero. Salmo 125.4. Salmo 125.4 dice lo siguiente: Señor, haz bien a los hombres buenos. Dios habla hoy, claro. A los hombres de corazón, ¿qué, hermanos? De corazón sincero. Entonces, nosotros debemos también de enseñar a nuestros hijos la sinceridad. La sinceridad. Entonces, debemos nosotros de ser sinceros con nuestra pareja. Hijo, yo amo a tu madre, yo amo a tu madre, ¿verdad? Y es sincero, mi amor, y tú lo vas a mirar. Entonces, cuando ellos tienen, ¿verdad?, su novia, o van a buscar una novia, o tienen su esposa, hijo, ama a tu esposa como yo amo a tu madre. Ama con sinceridad a tu esposa. Si vas a tener una novia, ¿verdad?, no juegues con ella, sé sincero. No juegues con ella, no juegues con sus emociones, no juegues con su vida, no juegues ni se te atreva, no seas cobarde. Tienes que ser sincero, tienes que amar a tu novia, tienes que amar, y nomás a ella, y a tu esposa cuando la tengas, tienes que ser sincero. ¿Ve mi sinceridad? O sea, de que yo amo a tu madre. Entonces, por eso es lo mismo que Jesús dice, ¿verdad? Amad a vuestras esposas así como el Señor también, o sea, nos amó a nosotros y se entregó por ella, hablando de la iglesia. Entonces, la sinceridad, que ellos vean, ¿verdad?, nuestros tratos con la gente, que ellos vean que somos sinceros. Como decía, ayer estaba el título, yo le podía poner ahí $400, pero eso no es sinceridad. Entonces, que no nos vean haciendo, ¿verdad? Nosotros decimos los mexicanos tranzas, no sé cómo se dice, trampas. ¿Qué más se puede decir, Walter? ¿Walfred? Trampas, ¿qué más, Walter? Estafadores, ¿verdad? Y cosas así. O sea, que vean nuestra sinceridad, ¿verdad? Que vean que tu cristianismo también es sincero, hermano. Porque eso arrastra, Que vean, o sea, que vean que tú también te entregas al Señor, que vean que tú también buscas al Señor con sinceridad, ¿verdad? Y quieres venir, ¿verdad?, una vez por año, y tú le quieres decir, vayan a la iglesia. O sea, ¿cómo, verdad? ¿Cómo? O sea, ¿qué virtud hay en eso? Entonces nosotros tenemos que ser sinceros, que también ellos vean que somos sinceros y poderle decir a ellos, hijo, sé sincero con Dios, ¿verdad? Sé sincero con las personas.
Sé sincero con los que te rodean. Habla verdad con ellos. ¿Verdad? No eches mentiras. Háblales con la verdad, aunque sea lo que sea, como fuerte o te duela. Efesios 4:25 dice lo siguiente. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué dice, hermanos? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a que hablen verdad, que se aprendan a ser personas que hablan verdad. ¿Por qué? Porque eso va a traer beneficio, el que sean sinceros. ¿Cómo te sientes bien? No te sientes bien. O sea, tienes que reconocer que no te sientes bien. Hay algo que está pasando en ti. Hay algo que está sucediendo. Tenemos que aprender a ser sinceros. Sí, esto es lo que está pasando. Esto es lo que me está sucediendo. Por esta razón estoy haciendo esto, lo otro. O sea, tenemos que ser sinceros. Contesten amén. Hablar con sinceridad. Ahora bien, Primera de Reyes 8:61, no vaya, por favor. Dios habla hoy, Primera de Reyes 8:61. Dice lo siguiente, por lo tanto, sé sinceros con el Señor nuestro Dios. En Dios habla hoy, cabina. Cumplid sus leyes, obedecer sus mandamientos como en este día. Pero la primera parte dice, por lo tanto, a consecuencia de, sé sinceros con el Señor nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que ser sinceros. ¿Se acuerdan Jesús cuando Él dijo, el que me ama, mis mandamientos, ¿qué? Guardará. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso, Señor. Yo tengo que guardar la fidelidad a mi esposa, tengo que guardar la fidelidad, tengo que guardar ciertas palabras o actitudes porque, o sea, Él me está viendo. Entonces yo tengo que vivir conforme a la palabra, yo tengo que heredarle el comportamiento. Yo tengo que hacer todo eso, ¿verdad? Dice, hermanos, una anécdota o una ilustración que el árbol, la sombra del árbol es a la medida del árbol. La sombra del árbol es a la medida de ¿qué? Del árbol. ¿Qué significa eso en nuestro contexto? ¿Verdad? Que tu hijo entonces va a ser conforme a tu medida. O sea, ¿cómo somos nosotros con sinceridad? ¿Cómo somos nosotros, verdad, en hablar verdad? Entonces no esperemos más, otra medida, ¿verdad? Entonces la medida del árbol, la sombra del árbol es a la medida del árbol. Entonces con eso, con sinceridad, ¿verdad? Debemos de cultivar también en ellos esa sinceridad en el hogar. Todos tenemos que hablar verdad. Aquí no hay mentiras, aquí no hay secretos. Todos tenemos que, ¿verdad?, expresar las cosas como nos sentimos. Tenemos que ser sinceros. Entonces nosotros también con sinceridad tenemos que demostrarle que los amamos, ¿verdad? Recuerda siempre que en este hogar siempre vas a ser amado. Siempre, ¿verdad? La verdad a veces duele, incomoda, pero con sinceridad tenemos, ¿verdad?, y con verdad tenemos que caminar, ¿verdad?, como familia. Entonces, los hijos también, entonces, son el reflejo de nuestra sinceridad. Si nosotros no somos sinceros con Dios, si nosotros no somos sinceros, también ellos reflejarán eso. Tenemos que ser sinceros con Dios, con nuestra pareja y con nuestros hijos. Contesten amén. Entonces, número 2, la paciencia, ¿verdad? Es algo que ahorita en esta generación se está perdiendo, la paciencia. Es una generación de microondas, ¿verdad? Una respuesta rápida de microondas. Entonces, la paciencia, hermanos, sabemos que se asocia con aguantar o soportar o tolerar. Se trata de una actitud que ayuda a un individuo a sobrellevar las dificultades. Y hoy nuestros hijos, hermanos, muchas veces no están capacitados, no están formados para sobrellevar, ¿verdad?, ciertas adversidades con paciencia. No están ahorita capacitados. Necesitamos también ellos, ¿verdad? Tienes un problema, el que sea, te quedas sin trabajo o cualquier situación difícil, que vean que tienes paciencia. Que te vean que tienes paciencia. ¿Sabes qué? Híjole, mi padre se quedó sin trabajo, pero nunca lo vi desesperado. ¿Verdad? Le pasó esto, el otro, pero siempre lo vi calmado. Y lo único que decía mi papá es, hay que confiar en el Señor. ¿Verdad? Hay que esperar en el Señor. Pues la palabra de Dios dice, esperé a Jehová pacientemente y Él me escuchó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Que nos vean con esa virtud de ser pacientes. Hijo, tranquilo. El Dios es el Dios de los tiempos y Él nunca llega tarde. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando falta, o más bien cuánta falta hace la paciencia, ¿verdad? Ante un mundo pues tan acelerado. Abraham esperó pacientemente por 25 años, ¿recuerdan? ¿Verdad? La promesa de tener un hijo. Ahora bien, él alcanzó la promesa. Y ese es el enfoque también que le da la carta a los Hebreos, Hebreos 10:36.
¿verdad? Nos habla entonces de esa virtud de Abraham. Dice Hebreos 10:36, yo se lo leo, dice, porque os es necesaria la paciencia. Dile al que está a tu lado, te es necesaria. Te es necesaria. ¿Verdad? La palabra no miente, hermanos, ¿verdad? ¿Sí nos será necesaria la paciencia? ¿Sí o no? Amén, sí, o sea, nos es necesaria. ¿Qué es necesario? Que comas. ¿Qué es necesario? Que tomes agua. ¿Qué es necesario? Que te bañes, te vistas. Todo eso es necesario. Pero también nos es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Obtengáis la promesa, ¿verdad? Ahí está tu hijo, teniendo dificultades, no sé, en la escuela, no sé, en su carrera. Pero tú vas a tener paciencia. Y lo vas a seguir guiando con paciencia, ¿verdad? Lo vas a seguir guiando con paciencia. Y vas a esperar con paciencia. Y vas a transmitir esa paciencia. Yo le decía a alguien de ustedes, no recuerdo quién, mi hijo estudió la universidad aquí, en la calle está University Boulevard, está ahí en el freeway, ¿verdad? 3 años, casi y medio, viniendo desde Salt Lake City a la universidad hasta acá. 3 años y medio. Eso es paciencia, ¿verdad? Eso es paciencia, venir desde allá por 3 años y medio al campus de la universidad. Entonces, guardar la paciencia, transmitir la paciencia. Es importante también enseñar a nuestros hijos, hermano, una forma sencilla, ¿verdad? De enseñarles de cómo ver qué es lo importante, o dicho de otro modo, que nuestro hijo vea que él es más importante que lo que uno es o lo que uno tiene. Lo voy a corregir, me distrajo la niña. Que nuestro hijo vea que lo más importante es lo que uno es que lo que uno tiene. ¿Está bien dicho? Que nuestro hijo vea que lo más importante es lo que uno es que lo que uno tiene. Hoy los hijos se afanan por muchas cosas, ¿verdad? Y a veces nosotros también como padres fallamos porque le decimos, agarra esta carrera para que seas alguien en la vida. Pregunto, ¿tu hijo no es nadie? ¿No es alguien? ¿No tiene valor propio? Sí, claro que sí. Tiene valor. Entonces, nosotros tenemos que enseñar, hijo, tú eres valioso por lo que tú eres. Y déjame agregarte algo más, hijo, tú eres valioso por tus principios, por tus virtudes, ¿verdad? Por los valores que el Evangelio nos ha enseñado. Por eso eres valioso, ¿verdad? No solamente porque llegas a ser médico, no solamente por eso, sino eres valioso por tus principios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Por tus valores que te estoy transmitiendo o que has aprendido de mí. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso a Dios. O sea, por eso son valiosos. Ahora ellos van a decir, sí, pero es que mi amigo tiene otro carro, ¿verdad? Tiene algo de más valor, entiéndase, material. Sí, pero él no tiene tus valores. Él no tiene tus virtudes. Nosotros somos valiosos por nuestras virtudes, por nuestros valores, más que por cualquier cosa material que logremos tener. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, enseñarle a eso, porque ellos también se deprimen. Ellos quieren, a veces ven a otra persona y quieren llegar a tener lo mismo, ¿verdad? Y para obtenerlo a veces se descuidan de su relación con Dios, de su búsqueda de Dios. Entonces somos valiosos por nuestros valores. ¿Y qué decir de la gratitud? ¿Verdad? Es algo que también se está perdiendo y tenemos que como padres retomarlo otra vez a la casa. Hijo, tiene 2 años, empieza a hablar de gracias por los alimentos, ¿verdad? Ya tiene 10 años, 12, 15, 20, de gracias, todo el tiempo. Enseñarlos a que sigan dando gracias. Sigan dando gracias, ¿verdad? Por la situación como estemos, dar gracias. Sabemos que la gratitud es casi siempre la mayor recompensa, no solamente para el que da, también para el que recibe. Los dos deben de dar gracias. La gratitud es decir gracias, ¿verdad? Pero es más que decir gracias, la gratitud. La gratitud es decir gracias por todo lo que es importante para usted, por las cosas buenas, pero también por las cosas malas. Por las cosas que estamos pasando alegres, pero también por las cosas tristes. Señor, gracias porque en lo que está sucediendo a mi alrededor, ¿verdad? Que puede ser una situación triste o difícil, Señor, tú vas a obrar, tú vas a manifestarte, tú lo vas a tornar a bien. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, porque estamos enfermos a veces, Señor, gracias, porque a través de la enfermedad aprenderé algo. A través de esto algo me vas a enseñar, Señor, gracias. Entonces, dar gracias. Que los hijos aprendan a dar gracias todo el tiempo. ¿Qué más? Todo el tiempo, pero que te vean dando gracias a ti. Hijo, ¿verdad? Conseguiste ese trabajo, vamos a darle gracias a Dios. Vente,
Vamos a darle gracias, Señor, muchas gracias por lo que hiciste en mi hijo. Hijo, obtuviste este logro, vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por este logro, etcétera. Hijo, esto, vamos a darle gracias a Dios. Hay un problema, démosle gracias, ¿verdad? Sabiendo que Dios va a intervenir y lo va a resolver. Vente, vamos a dar gracias. Entonces, dar gracias. Ahora bien, Primera de Tesalonicenses 5:18 dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias en todo. ¿En qué, hermanos? En todo. ¿Y qué es todo? ¿Y del griego? ¿Y del hebreo? ¿Y del latín? ¿Y del inglés? Everything. Entonces todo, o sea, por todo tenemos que dar gracias. Yo sé que hay momentos, mira, si nosotros no somos agradecidos, lo que te espera es la queja. Si no somos agradecidos, lo que espera es la falta de servir a Dios, la incredulidad, la falta de amor hacia los demás, ¿verdad? Y la autosuficiencia, si no somos agradecidos. Entonces nosotros tenemos que todo el tiempo dar gracias y así vamos madurando porque sabemos que Dios interviene, ¿verdad? A uno de los momentos más difíciles. Yo ya les conté, tuve 3 discos herniados, me iban a operar y entonces pues empecé a darle gracias a Dios por el dolor. Gracias, al grado que me dolía el dolor, o sea, yo lloraba por el dolor en mi espalda. Y le empecé a dar gracias al Señor, gracias Señor por el dolor, gracias porque sé Señor que tú puedes intervenir a bien. Y entonces a los 2 días se me quitó el dolor, no hubo cirugía, no nada y hasta la fecha. Entonces todo se corrigió, pero ¿cómo sucedió mi milagro? Dando gracias, ¿verdad? Tu milagro, ¿cómo va a suceder? Señor, yo no entiendo por qué mi hijo, ¿verdad?, se desespera o hace esto. Dale gracias, Señor, pero te doy gracias porque lo vas a ubicar. Te doy gracias, Señor, yo no entiendo esta situación de esto, lo otro, pero Señor, te doy gracias porque vas a intervenir. ¿Cómo va a comenzar tu milagro? Dando gracias. ¿Sí o no? Dando gracias. Muy bien. Ahora, el último, más bien quiero decir que el orgullo es el veneno que destruye la gratitud. El orgullo, ¿verdad? Cuando a veces no queremos dar gracias por cualquier situación, como dice Pablo, en todo, en todo. Ahora bien, algo también que nosotros debemos de tener como virtud es el perdón. ¿El qué, hermanos? El perdón, ¿verdad? Que tus hijos vean que tú perdonas a tu esposa. ¿Verdad? Que tus hijos vean que tú perdonas al que te ofende. Que tus hijos vean, eso es bien poderoso, hermanos. ¿Verdad? Que te vean que tú perdonas. Seguido nos sale en la carretera gente que me insulta, levanta el dedo, la mano y dice palabras, pero uno los perdona al momento. Entonces lo que estás sembrando en el perdón es un ejemplo en ellos. Cuando ellos atraviesen una situación difícil, ellos también aprenderán a perdonar a los otros. También heredarás esa virtud que heredaste. Entonces, a la diferencia de la gratitud, el perdón no solo nos empodera como personas, nos da poder, sino que nos permite mostrar el camino correcto a aquel individuo que obró mal con nosotros, ¿verdad? Y también quizás a terceros o más personas. Entonces, el perdón es algo que nosotros debemos de cultivar. Hijo, te ofendió tu hermano, perdónalo, ¿verdad? Te ofendió, a veces como padres también ofendemos. Te ofendió tu padre, perdónalo, ¿verdad? Te ofendió tu madre, perdónalo, ¿verdad? Te ofendió tu compañero de trabajo, perdónalo. Te ofendió tu compañero, ¿verdad?, de la iglesia, pues también perdónalo. A cualquiera, perdónalo. Nosotros tenemos que tener esa convicción siempre de vivir, hermanos, ofreciendo perdón, ¿verdad? Una virtud de perdón, porque ellos también lo van a aprender. Hay veces que los hijos ven que la madre no perdona, porque es muy, ¿verdad? Y no perdona, porque pues ella su apellido lo dice todo, ¿no? Entonces no perdona, pero los hijos se hacen igual, créanme. No solamente transmitimos nosotros la genética, también transmitimos el ejemplo. Entonces nosotros tenemos que considerar, ¿verdad?, en ser padres con la virtud de perdonar. Ahora bien, dice Proverbios 17:9. Proverbios 17:9, en Palabra de Dios para Todos, aparecerá el proyector, dice lo siguiente. En Palabra de Dios para Todos, hermanos, dice lo siguiente. Dice esta versión, yo sé que apareció otra versión. Dice, el perdón restaura la amistad, el rencor la termina. ¿Verdad? Proverbios 17:9, Palabra de Dios para Todos. El perdón, ¿qué, hermanos? Restaura la amistad. El rencor, ¿qué? La termina, el rencor. Entonces, imagínate, ¿verdad?, lo que producimos
cuando somos padres que no perdonamos al momento. La Biblia dice, ¿verdad? En Pedro, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero no, ya pasaron 3 días y no la voy a perdonar, no voy a perdonar a mi esposa, no voy a perdonar a mi esposa. Ha pasado 4 días, 5 días. ¿Quién crees que está aprendiendo esa mala virtud? ¿Quién cree que está aprendiendo? ¿Verdad? Los hijos. Ayer tuvimos de visita a alguien y mi esposa le testificaba, mi esposo, no sé, él es muy diferente a mí. Decía mi esposa, él, si yo me equivoco, él no es igual que yo, no se desespera igual que yo, no es igual que yo, que le dura o cosas así, le enojo o cualquier cosa. No, él me manda un versículo, me lee un parte de la Biblia, ¿verdad? Pero es que todo eso se va aprendiendo, ¿cierto? Se va aprendiendo, ¿verdad? Se molestó la esposa, lo que sea, ahí le ministra a uno con un versículo, ¿verdad? Entonces, y ella a veces me quiere desatinar. Bueno, yo pienso que esa es la forma correcta. Entonces me quiere desatinar, pero no, ahí estoy. Porque es algo entonces que tenemos que tenerlo como parte nuestra, ¿verdad? El perdón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te puedes imaginar cómo sería el mundo si la gente tuviera el hábito de perdonar? ¿Te puedes imaginar cómo sería tu familia si hubiera el hábito de perdonar? ¿Tu relación de pareja? Si hubiera el hábito de perdonar. Qué hermoso, ¿no? Porque hay sanidad en la mente, en el alma, el espíritu, sanidad familiar, hay sanidad así en general. Si tenemos el hábito de perdonar. ¿Dios te perdonó? Dios nos perdonó. ¿Y por qué nos cuesta a nosotros? Porque, no hemos formado esa virtud. Tenemos que formarla. Entonces, con el perdón, desistimos del castigo o la venganza frente a una persona que se comportó injustamente con nosotros, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que suceden cuando no hay perdón. Por ejemplo, la falta de perdón se convierte en resentimiento, el resentimiento se convierte en amargura y la amargura se convierte en venganza. Y sabemos que la venganza, el primer caso lo vemos con Caín, ¿verdad? Que tomó venganza contra su hermano Abel. Entonces, cuando nosotros tomamos esa actitud de venganza, cuando no somos fáciles para perdonar, ¿verdad? Se pierde la capacidad de amar. ¿Qué se pierde, hermanos? La capacidad de amar, ¿verdad? Entonces, que tus hijos vean, no, mi padre todavía tiene la capacidad de amar a mi madre, o mi madre tiene la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque eso sucede a través del perdón. Cuando no hay perdón, se pierde la capacidad de amar, ¿verdad? En cualquier relación de amistad. Cuando nosotros no queremos dar el perdón, entonces decimos, es que ya no la amo, ya no lo amo, ¿verdad? Ya no lo quiero, etcétera. ¿Pero por qué? Porque ahí hay una falta de ¿qué? De perdón. Entonces nosotros tenemos que ser padres que transmiten, ¿verdad? Esa virtud de perdonar, ese valor de perdonar. Entonces un padre, ¿verdad? Debe ser ejemplo en perdonar también a sus hijos, ¿verdad? La falta de perdón hace que una familia se vuelva disfuncional, no funciona bien. Bueno, entonces la familia, hermanos, sabemos que no es disfuncional por la ausencia de una persona. La familia es disfuncional si no hay perdón dentro de la familia. Entonces nosotros tenemos que ser padres que pastorean, que cuidan. A ver, ¿quién con quién anda un poquito herido, en roce? Tenemos que ser esos, digamos que, personas que intervienen para que haya un perdón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a nosotros nos importa la familia. ¿Sí les importa la familia? ¿A los varones les importan sus hijos? Nos importa la familia. Entonces nosotros como varones, recuerden, Abraham fue llamado sin principios, pero los empezó a aprender, los empezó a formar. Y después conscientemente, ¿verdad? Él ya reaccionaba conforme a sus valores. Nosotros tenemos que, al igual que Abraham, imitar su conducta, ¿verdad? Digo, después de que ya cambió, por supuesto, ¿verdad? Y ser proactivos. Entonces, mirar todo lo que miramos. A ver, no está habiendo deshonestidad con alguien, hay que meterlo a la honestidad. No hay paciencia con alguien, hay que meterlo a la paciencia. Pero tenemos que ser pacientes nosotros porque nos están viendo, ¿verdad? Entonces, a ver, no hay falta o no hay gratitud, tenemos que otra vez meterlos a la gratitud. No hay falta de perdón, tenemos que meterlos otra vez a esa virtud de perdón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos padres toman ese desafío? ¿Cuántos quieren, verdad, atender a ese llamado de ser formado en virtudes, en valores y ser ejemplo en ellos? ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar.
Vamos a orar. Venga para acá ahí donde están. O pasen los padres, vamos a orar por ellos. Los jóvenes, consideren lo que dije. Consideren lo que se habló, los jóvenes. Porque un día van a ser padres, ¿verdad? Entonces consideren en ser personas que forman esos valores, ¿cierto? A lo mejor tú dices, bueno, pues yo no soy padre, pero estoy pensando, bueno, aplícalo a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos que ser personas, hermanos, que si vemos un cambio en Abraham, que también lo haga en nosotros. ¿Amén? Si vemos una madurez ya después en Abraham, que también la haga en nosotros. Vamos a pedirle a las esposas, extiendan su mano sobre ellos. Y la pregunta es, ¿ustedes se comprometen a ser padres con virtudes? ¿A ser personas con virtudes? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no es delante de mí, sino delante de Dios. Extienda su mano hacia arriba. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo. Señor, que hablamos de tu palabra. Señor, Abraham fue llamado para comenzar un nuevo modelo de padre. Con él, Señor, las promesas vinieron a él después de que fue padre. Y él, Señor, aprendió la virtud de sinceridad, una sinceridad genuina en la relación contigo, que también nosotros aprendamos a ser sinceros en nuestra relación contigo, que nuestros hijos vean que nosotros realmente te amamos y que con sinceridad te buscamos, para que así, Señor, como la medida de la sombra de un árbol es conforme a la medida del árbol, también ellos, a la medida que amamos a Jesucristo, también ellos lo amen. Que podamos decirle, sigue a Dios como yo lo hago. Sigue a Dios, obedece a Dios de la manera que yo lo obedezco. Que podamos tener esa virtud, Señor, que para lograrlo. Señor, que podamos transmitir a nuestros hijos sinceridad. Que vean, Señor, que no somos perfectos, pero somos sinceros. Nos vamos, Señor, hacia el lado de la sinceridad en todas las áreas. Señor, que puedan ellos también mirar la paciencia. A lo mejor somos impacientes, pero hoy decidimos cambiar. Hoy decidimos, Señor, retomar tus virtudes como Padre. Hoy decidimos, Señor, imitarte a ti. Imitarte a ti, pues tú eres el Padre de todo don y toda dádiva, Señor, que desciende de lo alto. Señor, también te pedimos que formes en nosotros una gratitud. A veces los hijos, Señor, se desesperan, que nosotros podamos enseñarles, denle gracias a Dios. Que ellos vean a nosotros, están dándote gracias por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que es y por lo que será. Dándote gracias en todo tiempo, Señor. Pero también, Señor, esa virtud de perdonar. Que ellos vean que somos fáciles de perdonar. Que pasamos las ofensas. Que nadie nos debe nada porque hemos perdonado. Que también ellos, Señor, así como te imitamos a ti, que tú perdonas las ofensas, también ellos, Señor, nos imiten de un espíritu perdonador, Señor. De un espíritu, Señor, que no se amarga. De un espíritu, Señor, que sabe, Señor, pasar por alto las ofensas, las faltas de las personas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que derrames esas virtudes